Bueno, no sé, significa muchas cosas aquel 5 de febrero que por cuestiones de mi edad no participé y que eh, fue sino a partir de que empezaron a pasar los años, empezó a correr el tiempo, que para mí tomara dimensión real lo que fue aquel día que se me representa digamos, todos esos fueguitos que andaban dispersos por allí y que ese día se convirtieron en llamarada, como dice la canción. Ese día se hizo patente que ya nada iba a ser igual, más allá de que nos costó lo que nos costó, o les costó lo que les costó a los compañeros, a muchos, a la mayoría de los compañeros que forjaron ese Frente Amplio que ese día echaba a andar. Fue gran alerta, fue un antes y un después en la vida del país. Fue la reivindicación, yo creo, de la democracia, fue la búsqueda de la profundización de la democracia, de darle contenido real a las palabras o a la letra muerta de la Constitución, que hablaba de derechos, que hablaba de cosas que no se habían cumplido, que no se incumplían y que directamente se negaban, se ignoraban. El frente fue eso, fue la reivindicación del camino democrático y que dentro de él era posible conseguir eh, muchas cosas que por aquel momento estaban en cuestión. No podemos ignorar de que había grandes líneas allí que confrontaban en su camino, en su visión, en su idea de cómo dar vuelta la cosa que venía muy mal en general ya para la América Latina toda, eh, postergados sus trabajadores, sus derechos, las luchas y sus reclamos apagadas a represión, a cárcel, a tortura, habían significado respuestas, eh, digamos, antisistema, o mejor dicho, este, que cuestionaban la vigencia del sistema democrático y lo combatían por otros métodos, como era el caso de la guerrilla armada, de los compañeros del MLN que habían tomado esa vía, y esta otra vía que se abría, que era una gran conjunción democrática de una salida en paz a esa enorme confrontación. La reivindicación del sistema reivindicar a la figura unificadora de Artigas, como tan bien lo hizo el compañero Sereni en ese memorable discurso en esa noche, donde lo invocaba, donde lo reivindicaba y asumía esta fuerza que nacía como la representación de aquel gran movimiento trunco que encarnó Artigas, ¿no? Bueno, eso significa. Después todos sabemos lo que pasó. Esa llamarada asustó mucho y agitó los demonios, y los demonios fueron terribles. Pero la semilla que se plantó en ese breve tiempo que transcurrió entre el 5 de febrero del 71 y el golpe de Estado, lo que significó la huelga general, y lo que quedó instalado ya como una semilla en la sociedad, claramente no iba a poder ser desconocido. Ya la derecha dejaba no podía ignorar lo que significaba eso, esa reivindicación de derechos incumplidos, y aún la derecha tuvo que transformarse para volverse una opción también para electoral. Ya no podía negar todas las cosas que allí se habían plasmado, que el Frente reivindicaba. Y bueno, después para nosotros, eh, la dureza ya más grande de lo que significó ocultar nuestra pertenencia al frente, los hitos, el camino que se fue cumpliendo, la reivindicación en el 82, de la vigencia de la fuerza política a través del llamado que quiso llegar a todos el compañero Sereni desde la cárcel, aquel voto en blanco que reivindicó la vigencia del frente y que negaba
su muerte, como muchos en ese momento lo planteaban. Después, bueno, elecciones en las que no pudimos participar con nuestros dirigentes, pero que al mismo tiempo ya nos estaban poniendo, ya la democracia no podía ignorar la vigencia de esta fuerza política, así que tuvo que integrarla gente que no le simpatizaba nada nuestra presencia, como el propio Sanguinetti tuvo que reivindicar, porque no podía haber una salida una salida de la dictadura sin, digamos, la inclusión, aunque sea simbólica, del frente, de la opinión del frente, a pesar de que no hubiera nada que hubiera preferido más que no hubiera eso. Bueno, después el transcurrir de la democracia compleja que empezamos a armar a partir del 84, cada uno de esos 5 de febrero, de hecho, volviendo un poquito para atrás, era una especie de festejo en silencio durante la dictadura, y cuando pudimos tener abierto nuestro comité de base, una fiesta, una reunión, una cosa fundamental en nuestras vidas, a los que hemos tenido pertenencia con el frente desde que nos reconocemos como personas, ¿no? Y hoy, bueno, hoy es algo, nos toca otra situación, pudimos llegar al gobierno, pudimos hacer un montón de cosas que decían que eran imposibles de hacer, las pudimos lograr. También hoy, después de haber perdido las elecciones nacionales, empieza un análisis retrospectivo, las derrotas tienen eso de bueno, tienen la cuestión de ir a buscar las razones, los por qué, y también ahí pude ver uno la cantidad de errores cometidos y las cosas que no fuimos capaces de hacer, por errores propios o porque las circunstancias no los permitían. Todo eso también nos da un baño de realidad. En aquel momento era toda la ilusión, todo estaba por hacer, todo era posible. Hoy en día, tal vez más maduros, comprendemos las limitaciones del sistema, y nuestras propias limitaciones individuales y colectivas, que hicieron que de alguna manera se frustrara un poco, o mucho si querés, esos sueños, y ahora tengamos que asumirnos en nuestras limitaciones para volver a reinventarnos y ser capaces de representar a este pueblo, ahora mismo en las elecciones departamentales, para que haya allí un bastión de lucha fundamental y de resistencia a lo que va a ser un gobierno seguramente regresivo. Claramente las medidas de este paquete anunciado lo muestran, y lo evidencian totalmente. Así que va a haber un periodo ahora donde no solo el 5 de febrero, sino cada día va a haber que reivindicar al frente como herramienta y como bandera de las luchas populares. Bueno, ahí vamos a estar con las fuerzas mientras ellas lo permitan, y donde cuadre, donde cada uno le toque, dando pelea para no solo para tratar de sostener las muchas conquistas, sino para prepararnos, madurar más aún, tener autocríticas profundas que nos permitan encontrar las razones que nos llevaron a no ser ahora elegidos por nuestro pueblo para ejercer el gobierno, y también la experiencia que seguramente traumática vivirá nuestro pueblo trabajador en cuanto a los golpes que va a recibir, eh, mm, de un gobierno que no se precia precisamente de representar al trabajador, sino digamos, al mercado. Creo que a quien representa o a quien pretende representar es al mercado. Esa cosa abstracta que no es otra cosa que la mercantilización de todo, incluidos los seres humanos. Bueno, es un proceso que se va a vivir, lo vamos a vivir todos, todo el pueblo en conjunto, quienes no nos votaron, quienes nos votaron, nosotros todos, y de ahí saldrá, y espero que así sea, algo mucho mejor que lo que hemos tenido, y podamos renovar la esperanza eh, de ese país, cada vez más justo, cada vez más solidario, que en algún punto se frustró. Pero bueno, acá estaremos, Roberto, eh, reivindicando la herramienta única en la izquierda latinoamericana,
única capaz de sostener un acuerdo programático más allá de la etapa electoral en la lucha de todos los días, única con reivindicar ese programa y llevarlo a la práctica, y eso es lo que es un sello para nosotros. Bueno, en el nombre de aquellos padres fundadores del Frente, hoy son íconos en nuestra memoria, en lo emotivo, recordamos con muchísimo afecto aquellas enormes figuras que pagaron tan caro aquella osadía. Bueno, un abrazo grande, Roberto, y hasta la victoria siempre, como dicen los que tienen claro que esto es una lucha de todos los días.